Bueno, quería hacer este breve video para hablar sobre la noticia más importante de esta semana, y es que los ciudadanos de Chile votaron no a la propuesta de la izquierda radical en Chile de cambiar fundamentalmente el país, de instaurar una nueva constitución, básicamente abriéndole las puertas al comunismo y destruir el milagro chileno, lo que habían logrado los chilenos durante las últimas décadas, disminuir radicalmente la pobreza, generar crecimiento económico, atraer capital extranjero, incentivar el emprendimiento, la autosuficiencia y todo tipo de reformas liberales que hicieron que Chile avanzara y se ubicara en el top 10, en el rango de las 10 economías más libres del mundo. Todo esto es lo que la izquierda radical en Chile quería destruir con la nueva constitución, pero el pueblo de Chile votó por no, por una enorme diferencia, y evitó que el comunismo avanzara en este próspero país. Así que quería hacer este video para hablar un poco sobre la teoría de nuestro gobierno, sobre la teoría de cómo debe ser un gobierno en una sociedad libre. Y ahorita vamos a ver un poco sobre Thomas Jefferson, vamos a hablar un poco sobre John Locke, porque muchas personas en la actualidad siguen sin entender algunos conceptos básicos que nos permitirían vivir pacíficamente como sociedad. Muchas personas confunden privilegios con derechos. Muchas personas siguen sin entender qué es una constitución. Y es que muchas personas creen que una constitución es como una lista de deseos de Amazon, en donde puedes simplemente añadir al carrito todo lo que quieras y simplemente ordenarlo, pedirlo, como si fuera algo relativamente fácil de obtener, sin esfuerzo alguno. Educación gratuita, salud gratuita, pensión garantizada, ingreso básico universal y todo tipo de deseos que la izquierda cree que puede obtener simplemente aprobando una legislación, aprobando una nueva constitución. Creen que las cosas simplemente salen de la nada. Y por supuesto, nada de esto son derechos. No tienes derecho a la educación, no tienes derecho a la salud y no tienes derecho a una pensión garantizada. Tienes derecho de buscar estas cosas y de proveerlas por ti mismo, por supuesto, pero no tienes derecho a usar al gobierno para que le robe a alguien más y así financie tu educación o tu salud o tu pensión. No tienes derecho a robar. Robar no es un derecho. Tienes derecho a proveer tu propia educación, pero no tienes derecho a que yo pague por esa educación, ¿cierto? Y muchas personas siguen sin entender esto. Creen que tienen derecho a todo tipo de cosas simplemente porque nacieron en este mundo, simplemente porque están aquí. Creen que la sociedad les debe algo, que es el deber del gobierno cuidarlos, darles todas las cosas que quieren y que necesitan, y no es así. La única función del gobierno es proteger su vida, su libertad y su propiedad, para que ellos puedan buscar la felicidad por sus propios medios, para que ellos puedan trabajar duro, para que ellos puedan ahorrar, pagar su propia educación, financiar su propio retiro, contratar su propio plan de salud o convencer a un médico de que cuide de ellos en la enfermedad. Esa es la función del gobierno, proteger las cosas que adquirieron legal y moralmente. Esa es la única función moral de un gobierno. La función moral de un gobierno no es robar a un grupo de personas para financiar a otro grupo de personas, porque eso es básicamente lo que se abolió en Occidente, ¿cierto? Si recordamos, en el pasado había la clase, estaba la nobleza y estaban los plebeyos, estaban también los esclavos, los que básicamente sostenían a esta clase noble. Y eso es básicamente lo que quiere volver a instaurar Gabriel Boric en Chile. Quiere que haya una clase noble, ¿cierto? Lo que Milei llama en Argentina la casta, aquellos que viven de los impuestos, y los otros, los plebeyos o los esclavos, los que pagan impuestos, los que sostienen a esta casta, a esta clase noble, con su trabajo duro, con su sacrificio, con sus ahorros y con sus impuestos. Por supuesto, nada de esto es justo y esta no es la función moral de un gobierno. Ahora, para profundizar más en este tema de la función moral de un gobierno y no hacer tampoco muy largo este breve video, les voy a leer uno de los documentos más importantes en la historia, ciertamente en la historia de Occidente, que es la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y es un texto, si no lo han leído, les recomiendo mucho que lo lean todo. Es un texto increíble, escrito por Thomas Jefferson,
y básicamente un resumen de la función moral de un gobierno en una sociedad, de por qué es necesario el gobierno en una sociedad relativamente libre. Y habla también, al final del texto, habla de una serie de acusaciones al rey Jorge que es realmente atrapante, ¿cierto? Habla sobre la injusticia del rey Jorge al imponerle impuestos a las colonias, sobre la forma en la que el rey Jorge eh, atacaba la independencia de las colonias, contrataba una serie de funcionarios públicos que se entrometían en todos los aspectos de la vida de las colonias. Es decir, es una lista de quejas contra el rey Jorge para justificar la declaración de independencia de los Estados Unidos. Así que les voy a leer solamente este párrafo en el que Thomas Jefferson trata de explicar por qué es necesario un poco de gobierno en una sociedad. Y vamos a analizarlo también en el contexto actual de la Constitución de Chile que acaba de ser rechazada. Y el párrafo que les voy a leer es el siguiente. Thomas Jefferson dice, sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces rápidamente aquí voy a hacer dos aclaraciones en este primer renglón que escribió Thomas Jefferson. La primera es que Thomas Jefferson se refiere a los hombres. Entonces muchas personas llegan y atacan a los padres fundadores porque no aseguraron realmente los derechos de todos los humanos, simplemente de los hombres blancos cristianos. No hablaban nada de las mujeres ni de las minorías y ciertamente de los negros que en ese entonces eran esclavos en las 13 colonias. Y para defensa de Thomas Jefferson, lo primero es que en inglés hombres es man. Thomas Jefferson realmente se está refiriendo a la humanidad, a mankind, que en inglés significa, que en español significa humanidad. Y por el lenguaje de la época, Thomas Jefferson realmente acá se está refiriendo a la humanidad, tanto a hombres como a mujeres, pero es cierto, el liberalismo clásico, que es la ideología de Thomas Jefferson, que fue la ideología de los padres fundadores, al redactar esta declaración de independencia, se basaron en John Locke, ¿cierto? Que el que se dice que es el padre del liberalismo clásico. Esta ideología fue creada por hombres blancos cristianos, pero como todas las ideologías buenas a lo largo de la historia, esta evolucionó y hoy en día abarca no solo a hombres, sino a mujeres, niños y por supuesto negros, personas de todas las razas y de todas las religiones. Así que eso es lo primero. Y lo segundo es que Thomas Jefferson habla de la búsqueda de la felicidad. No habla de propiedad. Habla de vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Los que han leído a John Locke saben que Locke se refiere a la vida, la libertad y la propiedad como los tres derechos inalienables que todos tenemos como seres humanos y que la única función del gobierno es cuidar, es proteger esos tres derechos inalienables. Jefferson no pone propiedad, sino que lo reemplaza con búsqueda de la felicidad. ¿Y por qué omitió la palabra propiedad Thomas Jefferson? Fue de gusto, porque en ese entonces, como ustedes saben, la esclavitud era una institución y estaba legalizada, ¿cierto? Era legal tener esclavos. Los esclavos eran propiedad de los amos, de las personas. Los esclavos eran, por lo tanto, propiedad de la misma manera que el ganado era propiedad, de la misma manera que una casa era propiedad, que un pedazo de tierra era propiedad. Así que Thomas Jefferson no quiso poner propiedad en la Declaración de Independencia porque se hubiera entendido que los padres fundadores estaban a favor de esta institución, que ellos querían que esta institución de la esclavitud permaneciera intacta en la nueva nación que estaban creando, en la nueva unión de estados que estaban creando, y ciertamente esto no era así. Los que han leído las biografías de muchos padres fundadores se dan cuenta de que ellos estaban en contra de esta institución. La mayoría de los padres fundadores liberaron a sus esclavos en vida o en muerte, ¿cierto? Se hicieron mucho activismo para acabar con esta institución, pero no pudieron poner esto en la declaración y más adelante en la constitución porque muchos estados en ese entonces estaban a favor de la esclavitud y sus economías dependían de la esclavitud en ese entonces, así que era un tema bastante delicado y si hubieran insistido mucho en ese tema, lo más seguro es que no se hubieran unido para derrotar a Inglaterra, para derrotar al rey Jorge. Así que Thomas Jefferson decide no tocar mucho ese asunto en los documentos fundacionales y omite la palabra propiedad y la reemplaza con el término búsqueda de la felicidad.
Y esto era la segunda aclaración que quería hacer. Ahora continuando con lo que dijo Thomas Jefferson, dice que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. Básicamente lo que Thomas Jefferson está diciendo es que las únicas funciones morales de un gobierno, una sociedad libre, es proteger la propiedad, la vida y la libertad de las personas. Eso es todo, no es darle educación gratuita a un grupo, no es darle salud garantizada a otro grupo, no es garantizarle la pensión a otro grupo, nada de esto. La única función del gobierno es proteger las libertades que tenemos como seres humanos, las cosas que son entregadas por nuestro creador, como dice Thomas Jefferson. Ahora, ¿es esto lo que propone Gabriel Boric cuando habla de derechos? Por supuesto que no, Gabriel Boric propone todo lo contrario, propone que el gobierno viole los derechos inalienables de un grupo del sector privado, de los empresarios, grandes o pequeños, de las personas trabajadoras, que viole los derechos de estas personas, que les cobre impuestos, que les robe su dinero y que use ese dinero para financiar el estilo de vida de otro grupo, de la casta política, de los grupos que tienen conexiones políticas o simplemente de personas que viven de subsidios y que se rehúsan a trabajar. Eso es lo que propone Gabriel Boric y eso es lo que propone la izquierda. Básicamente proponen una tiranía de la mayoría. Quieren usar el proceso democrático para imponer su voluntad sobre la minoría. Y es por eso que una democracia es uno de los peores sistemas de gobierno que existen. Los padres fundadores, aquellos que han leído El Federalista, el texto escrito por James Madison y Alexander Hamilton para explicar un poco sobre la nueva constitución que iban a crear estos padres fundadores en los Estados Unidos. Si han leído este libro, se van a dar cuenta que los padres fundadores no querían en lo más mínimo la democracia, no querían que este sistema de gobierno fuera implementado en su nuevo país. Y ellos habían estudiado historia y sabían que una democracia no es más que la tiranía de la mayoría. Es el 51% de las personas imponiendo su voluntad sobre el 49% de las personas. Y es que si vemos una de las razones por las que por las que las 13 colonias decidieron independizarse de Inglaterra es por los impuestos. Pero si vamos a ver con detalle cuántos eran el nivel de impuestos que las colonias pagaban en ese entonces era realmente bajo. Es decir, varios textos que he leído he encontrado con que las personas en ese entonces en las colonias pagaban entre un 1 y un 3% de su dinero en impuestos al año. Ya, eso era todo lo que pagaban. Y muchos de esos impuestos que pagaban no eran en forma de un impuesto sobre la renta, sino impuestos indirectos al consumo, impuesto al té, impuesto al azúcar, impuesto a este tipo de importaciones. Eso era todo, no había un impuesto sobre la renta, no tenían que llenar una declaración jurada en donde si se equivocaban o omitían algo iban a la cárcel, no tenían que contarle toda su vida al gobierno en un documento, no tenían que renunciar a un montón de derechos y hacer llenar un montón de formas y contratar un contador, no tenían que hacer absolutamente nada de esto. Simplemente cuando compraban un artículo pagaban el impuesto y eso era todo. Sin embargo, para las colonias, este 2 o 4% de impuestos que pagaban al año era abusivo y se rebelaron. Eso es lo más irónico. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros no daríamos lo que fuera por vivir en la situación en la que vivían esas colonias, pagando solamente un 2 o un 4% de impuestos al año? Y lo interesante es que ellos vivían en una monarquía y desde que somos pequeños nos dicen que una monarquía es el peor sistema que existe y que una democracia es el mejor sistema que existe. Bueno, hoy en día vivimos en una democracia prácticamente todos nosotros pagamos entre un 10, un 20, un 30, un 40 o incluso un 50% de nuestro dinero en impuestos. Pagamos un impuesto sobre la renta, tenemos que llenar un montón de formularios, contratar un contador,
firmar ese impuesto sobre la renta bajo juramento. El gobierno después puede usar eso en nuestra contra en un juicio, diciendo que hicimos fraude, que omitimos detalles, que maximizamos deducciones, es decir, todo tipo de cosas. Pero supuestamente somos libres porque esto es una democracia, porque nosotros elegimos este tipo de gobierno. Por supuesto, yo jamás he elegido nada, yo no sé ustedes, pero yo no firmé la constitución de mi país, yo jamás accedí a esta forma de gobierno. Aparentemente, un tipo de personas hace tantos años firmaron este documento por mí y ya este documento aplica para mí, para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Pero eso es lo más irónico de todos. Una democracia no garantiza la libertad. De hecho, una democracia es una forma bastante segura de perder la libertad y basta con ver el nivel de impuestos que pagamos hoy en día en comparación con el nivel de impuestos que pagaban las colonias bajo el rey Jorge. Y es que yo no conozco ningún rey en el pasado. Recordemos que los reyes eran la autoridad absoluta de un país, de una nación, tenían poder divino entregado por Dios aparentemente. Sin embargo, yo jamás he leído sobre un rey en el pasado que le hubiera impuesto a sus súbditos un impuesto sobre la renta de un 20, 30, 40 o 50%. Ningún rey hacía esto, era prácticamente un suicidio. Si un rey hacía algo así, al otro día lo decapitaban. Un rey, si bien supuestamente gobernaba por principio divino, aún tenía que obtener la aprobación de sus súbditos, de la población, y un impuesto sobre la renta era algo que hubiera ocasionado que perdiera el trono y que incluso que perdiera la cabeza. Así que ningún rey era tan estúpido para hacer esto. Pero hoy en día tenemos democracia y prácticamente todos los países avanzados del mundo tienen un impuesto sobre la renta y las personas pagan una cantidad absurda en impuestos. Eso nos demuestra que la democracia no garantiza la libertad y por eso los padres fundadores crearon una república. La palabra democracia no aparece en la Constitución ni una sola vez. La palabra que sí aparece es república y ya he escrito mucho sobre las diferencias importantes entre una democracia y una república. En nuestro libro gratuito de Estados Unidos pueden leer todo este tema. Pero otra cosa importante que implementaron los padres fundadores fue el concepto de federalismo, de soberanía compartida, ¿cierto? De que no haya un centro, un poder centralizado que controle a los demás territorios. Esto fue una idea muy importante de los padres fundadores, por eso es que hay estados independientes. California es un estado, Florida es un estado, Nueva York es otro estado, Texas es otro estado, ¿cierto? En California y en Nueva York van a encontrar altas tasas de impuestos, mientras que en Texas y en Florida van a encontrar 0% de impuesto estatal. Y la idea que tenían los padres fundadores era que el gobierno federal tuviera muy poco poder, tuviera un poder mínimo, que en tiempos de paz básicamente la única función del gobierno federal, es decir, del gobierno que estaba ubicado en Washington, era básicamente relaciones diplomáticas o tratados de libre comercio con otros países. Ya, eso era todo. La idea era que el gobierno no interfiriera en la vida de los estados, no interfiriera en la vida de las personas, sino que los asuntos locales se atendían de la misma manera, se atendían localmente. Si hay un problema en Florida por un huracán, por decir algo, que arrasó las casas, es responsabilidad de Florida solucionar ese problema por su cuenta. Entonces el estado de Florida decide si va a aumentar los impuestos o si va a hacer si va a implementar algún tipo de programa para lidiar con ese problema. Pero lo bueno de este sistema es que las personas en Nueva York no se veían obligadas a financiar vía impuestos a las personas en Florida, sino que Florida se encargaba de sus asuntos, Nueva York se encargaba de sus asuntos y California se encargaba de sus asuntos. Esto garantizaba la libertad de los estados y la libertad de las personas, porque si un estado como Nueva York comenzaba a cobrar muchos impuestos, entonces las personas simplemente se iban a Texas, se llevaban sus empleos con ellos, se llevaban sus empresas, eh, se iban con sus familias, iban con todo, y Nueva York perdía, con el tiempo, perdía a sus ciudadanos. Por lo tanto, había una competencia entre los estados para implementar políticas que fueran sostenibles, políticas económicamente sostenibles a largo plazo. Y esa es una de las ventajas del federalismo que los padres fundadores implementaron en Estados Unidos. Pero bueno, eso era todo lo que les quería contar en este video. Simplemente recordarles
que la Constitución no es una lista de deseos de Amazon, que la función de un gobierno es proteger la vida, la libertad y la propiedad de las personas, que una democracia no garantiza esto. De hecho, la democracia ha sido el sistema mediante el cual el comunismo se ha implementado muchas veces en Latinoamérica, o en menor medida el socialismo en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, y está avanzando enormemente también en Colombia y en Chile actualmente. Así que la democracia no va a garantizar nuestra libertad. Los padres fundadores sabían esto y por eso crearon una república, y por eso también implementaron un sistema federal que, si bien fue imperfecto, como se muestra actualmente, ¿cierto? Porque hoy en día Estados Unidos no es el país que los padres fundadores crearon. Durante al menos 50, 80 años, Estados Unidos fue relativamente uno de los países más libres de la historia del mundo. Y no lo logró siendo una democracia, sino siendo una república federal. Pero bueno, eso era todo por este video. Recuerden que pueden escribirme por redes sociales si quieren que hable de algún tema en particular. Y voy a poner en la descripción de este video los links de cursos y recursos gratuitos para que puedan aprender más sobre todos estos temas y para que puedan continuar educándose con nosotros. Así que nos vemos en un próximo video.